Una de las habilidades humanas que parece haber quedado enterrada bajo los escombros de esta era cibernética es el arte de escribir cartas, el arte epistolar. Antes de la popularización de la Internet, las personas se tomaban su tiempo para escribir una carta. Escribían una introducción que generalmente consistía en un saludo, luego venía el cuerpo de la carta, finalmente la firma del autor. Había todo un protocolo que uno debía seguir. Con la llegada del correo electrónico y la llegada del chateo, la correspondencia ahora suele ser más directa y menos protocolar. Yo creo personalmente que eso ha repercutido negativamente en el uso del idioma porque lo ha limitado considerablemente. Ahora, debemos reconocer que eso también ha contribuido positivamente al ahorro de tiempo. No sé cuántos aquí han tenido el mismo problema que yo he tenido en ocasiones al comenzar a escribir una carta que requiere de cierta formalidad. Y es que muchas veces yo no sé cómo comenzar. Si escribo, señor fulano de tal, parece demasiado formal. Pero si le digo, estimado o querido, no me suena tan sincero, porque yo no tengo esa relación de confianza, esa relación cercana con esa persona. Algunos resuelven ese problema pensando dentro de sí, a nadie le importa si yo estoy siendo sincero. Todo el mundo sabe que esa es una mera formalidad. Y lamentablemente debemos reconocer que en muchos casos es así. Si alguien comienza una carta diciendo, mi muy estimado fulano de tal, me place escribirte de nuevo y espero que al recibir esta carta te encuentres bien junto a los tuyos. Lo cierto es que no necesariamente esa persona está expresando con sinceridad lo mucho que estima a esa persona, ni el placer que le causa escribirle, ni mucho menos un genuino interés por el bienestar de su familia. Las personas presuponen esto es una mera formalidad. Sin embargo, mis hermanos, cuando nosotros nos acercamos a las cartas del Nuevo Testamento, encontramos algo muy diferente. Los autores del Nuevo Testamento fueron totalmente intencionales en cada palabra que escribieron en toda la carta, y su parte introductoria es tan inspirada por el Espíritu Santo como el resto de la carta. Es por esa razón que en esta serie expositiva de la carta de Pablo a los Colosenses que iniciamos la semana pasada, no vamos a saltar la introducción para llegar directamente al versículo 3, sino que vamos a empezar por el principio. Y los invito a ir conmigo a la carta de Pablo a los Colosenses. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Carta de Pablo a los Colosenses, y vamos a leer los versículos que vamos a exponer en esta mañana, los versículos 1 y 2. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El formato que Pablo usa aquí para introducir su carta es el mismo que encontramos en todas las cartas del Nuevo Testamento y el mismo que todo el mundo usaba en aquellos días. A diferencia de nosotros que empezamos por los destinatarios, luego viene el cuerpo y al final el remitente, los autores de cartas en la antigüedad comenzaban por el autor, el remitente, luego venían los destinatarios, luego venía una palabra de saludos expresando buenos deseos y finalmente venía el cuerpo de la carta en sí. Por ejemplo, en el capítulo 4 del libro de Daniel, nosotros encontramos una carta que escribió el rey Nabucodonosor. Escuchen cómo el rey comienza.
dice Nabucodonosor, rey, ahí está el autor, el remitente, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra. Aquí están los destinatarios. Paz os sea multiplicada. Aquí está el saludo donde el autor expresa buenos deseos. El mismo formato que las cartas del Nuevo Testamento. Autor, destinatario y saludo. De manera, mis hermanos, que este no es un estilo peculiarmente cristiano. Este era el protocolo establecido culturalmente en el mundo antiguo, aún entre los paganos. Ahora, lo que es peculiarmente cristiano, evangélico, es el contenido que los autores bíblicos transmiten a través de ese formato preestablecido, como veremos en un momento. Ningún pagano se identificaría a sí mismo y a los destinatarios de la misma manera como Pablo lo hace aquí. Y mucho menos enviaría un saludo como el saludo del apóstol Pablo. Como bien, esto de paso, nos enseña algo con respecto a la relación de la iglesia con el mundo. Mis hermanos, la iglesia de Cristo está llamado a ser una contracultura en medio del contexto social y cultural en el que ministra. Y alguien lo puso de esta manera: cuando el mundo mira hacia la iglesia, no debe contemplar un reflejo de sí mismo. El mundo debe contemplar la realidad de una nueva creación en Cristo. Y mis hermanos, la efectividad de la iglesia es directamente proporcional a la capacidad que nosotros tenemos de reflejar esa diferencia. Nosotros somos una contracultura. Nosotros no hemos sido llamados a acomodarnos al mundo para ganar al mundo. Pero, sin embargo, ser una contracultura no significa que nosotros debamos echar a un lado todas las convenciones sociales de la cultura en que vivimos, sobre todo en aquellos casos donde no hay implicaciones bíblicas o espirituales. En palabras más sencillas, lo que estoy diciendo es que nosotros los cristianos no debemos esforzarnos por parecer las personas más extrañas del planeta. Esta es la razón por la que nosotros no nos vestimos como los Amish. Los que han viajado a Estados Unidos saben que en algunas regiones hay un grupo de personas que se han quedado ancladas en el tiempo. Ellos no aceptan las modas, ellos no aceptan nada que tenga que ver con el progreso. Pues mis hermanos, nosotros no somos como los Amish. Si bien el creyente debe mostrar su ciudadanía celestial en la forma modesta y decorosa, como hace uso de la moda imperante tanto en la época y el lugar en el que les ha tocado vivir, nosotros debemos tomar eso en cuenta. No somos, vamos a decirlo de esa manera, tenemos que saber diferenciar en qué debemos diferenciarnos y en qué no. Tenemos que saber distinguir en qué debemos ser diferentes y en qué no. Bueno, los autores del Nuevo Testamento no se inventaron un formato distinto al de su cultura para introducir sus cartas. Pero el contenido que transmitieron a través de ese modelo tiene un sabor inequívocamente cristocéntrico, tiene un sabor inequívocamente evangélico. Así que cuando no estamos comprometiendo ningún principio bíblico o espiritual, debemos respetar las convenciones culturales del mundo en que vivimos. Pero lo que transmitimos a través de ese formato establecido debe ser inequívocamente cristiano, debe ser inequívocamente cristocéntrico, debe ser inequívocamente evangélico. Y eso es exactamente lo que nosotros vemos en esta salutación de Pablo. Comencemos viendo el autor. El autor. Dice en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Noten, desde el inicio de la carta, Pablo quiere establecer la posición oficial que él ocupa en la iglesia como apóstol.
subrayando el hecho de que él no se colocó a sí mismo en esa posición. No fue ninguna iglesia la que lo nominó para ser apóstol. No, fue Dios mismo quien escogió a Pablo para ser un representante y portavoz oficial del Señor Jesucristo. Eso significa, mis hermanos, que todo cuanto él escribe en esta carta y en las demás cartas que encontramos en el Nuevo Testamento viene autenticado por la autoridad de Cristo mismo. Eso es lo que implica el hecho de ser un apóstol. Estos hombres fueron señalados por Dios mismo para colocar el fundamento sobre el cual la iglesia de Cristo sería edificada a través de los siglos. Y esto nos enseña de paso, hermanos, que ese movimiento que ha surgido en los últimos años, donde muchas personas están clamando hoy ser apóstoles en la iglesia y que pretenden tener más autoridad que lo que tienen los pastores comunes y corrientes, mis hermanos, ese movimiento no es bíblico. No hay apóstoles vivos en el día de hoy. Eso es un invento de personas enamoradas de los títulos. El título de pastor no les parece suficiente. Y alguien decía, en estos días próximamente veremos también arcángeles en la iglesia, porque el de apóstol tampoco será suficiente. No hay apóstoles vivos en la iglesia hoy. Por un lado, para ser un apóstol había que ser un testigo presencial del Señor Jesucristo después de su resurrección. En Hechos capítulo 1, versículo 22, nosotros vemos que a la muerte de Judas decidieron elegir, ver a quién Dios estaba eligiendo para ser su sustituto. Y el apóstol Pedro dice claramente en Hechos 1, 22, debe ser uno que juntamente con nosotros fue testigo de la resurrección. Por eso es que el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 9, cuando tiene que defender su apostolado, él se pregunta, ¿acaso no soy yo un apóstol? ¿No he visto a Cristo resucitado? Esa era la marca. Y si alguno por ahí dice, no, lo que pasa, pastor, es que yo también vi a Cristo resucitado. Bueno, tengo un problema con eso, porque en Hechos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 8 al 9, el apóstol Pablo dice que a la última persona a quien se le apareció Cristo resucitado fue a él. Al último de todos, dice Pablo, como un abortivo, Cristo se me apareció a mí. Por otro lado, ¿cuál era la función de los apóstoles? Bueno, según Efesios capítulo 2, versículo 22, la función de los apóstoles era poner el fundamento de la iglesia. Dice Pablo allí que la iglesia es como un gran edificio espiritual edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y no hay que ser arquitecto, no hay que ser ingeniero para saber que el fundamento de una edificación se pone una sola vez y para siempre. Los apóstoles pusieron el fundamento. Nosotros somos una iglesia apostólica, aunque no tengamos apóstoles en el liderazgo de la iglesia, porque la iglesia está siendo edificada sobre la palabra, sobre el fundamento, sobre la revelación que Cristo, la cabeza, nos dejó a través de los apóstoles. De manera que lo que vamos a estudiar en esta carta no es la opinión particular del apóstol Pablo para estos creyentes particulares que vivieron en la ciudad de Colosas hace 2000 años, no. Se trata más bien de la voluntad de Cristo revelada a través de uno de sus representantes oficiales y destinada para beneficio de su iglesia en cualquier época y en cualquier lugar. El hecho de que Pablo incluyera a Timoteo en el saludo no significa que ellos hayan escrito juntos la carta, sino más bien que Timoteo, que estaba con él en ese momento, también le enviaba saludos a los hermanos en Colosas. Recuerden que la iglesia en Colosas comenzó en el ministerio que Pablo tuvo en Éfeso. Epafras viajó a Éfeso, escuchó el evangelio, luego regresó a Colosas y allí comenzó la iglesia. Bueno, Timoteo estaba con Pablo.
cuando él estaba ministrando en Éfeso. Así que Timoteo conocía a Epafras probablemente. Y por eso se une a Pablo al enviar saludos. Pero es evidente que la carta la escribió el apóstol Pablo. En el versículo 23, hablando del Evangelio, dice Pablo al final, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y ustedes pueden seguir leyendo la carta y se van a encontrar constantemente que Pablo dice yo. Entonces, ¿quién escribió la carta a los colosenses? La respuesta más completa es, el autor humano es Pablo, pero escribiendo bajo la inspiración del Espíritu de Dios para revelar a la iglesia de Cristo su voluntad como cabeza. ¿Quién es el autor de la carta a los colosenses? Es Pablo, pero escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo para revelar la voluntad de Cristo para con su iglesia. ¿Y a quién o a quiénes fue dirigida originalmente esta carta? Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, los destinatarios. Dice Pablo en el versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Impresionante. Todo lo que Pablo puede decir en un saludo. Hay tres características que Pablo resalta en esta línea con respecto a los destinatarios originales de la carta. Y lo primero es que estos hermanos y hermanas eran santos. Santos. Dice a los santos y fieles hermanos en Cristo. Y eso nos enseña de entrada que el concepto que Pablo tiene de lo que es un santo es muy diferente al que muchas personas tienen debido a la influencia del catolicismo romano. Cuando yo era niño, se publicaba una serie de paquitos, para aquellos que van a escuchar este mensaje a través de la internet en otros lugares, o que lo van a oír a través de un CD, estoy hablando de historietas ilustradas, o cómics. Cuando yo era niño, había una serie de cómics o historietas ilustradas titulada Historias de Santos. No veo como mucha sonrisa aquí. ¿Es que te quieren ocultar la edad o es que no se acuerdan de eso? Historias de santos. Y yo recuerdo que leyendo esas historias, San Martín de Porres, Santa Teresa, historia de santos. Leyendo esas historias, yo finalmente llegué a la conclusión de que nunca sería uno de ellos. Porque para llegar a ser un santo, según ese concepto de santidad, uno tenía que vivir una vida extraordinaria, totalmente fuera de lo común, y luego ser canonizado por una iglesia, siempre que se pudiera demostrar que esa persona, después de muerta, realizó algún milagro. Era un estándar un poco alto. Ahora, yo me pregunto, ¿es ese concepto el que la Biblia transmite de lo que es un santo? Bueno, obviamente no. Pablo está escribiendo una carta aquí a personas comunes y corrientes que pertenecían a una iglesia en la ciudad de Colosas, personas que vivían vidas ordinarias, como tú y como yo, no se habían muerto todavía, no habían hecho ningún milagro, no habían pasado por un proceso de canonización, y Pablo les llama santos. Santos. Y lo mismo encontramos en su carta a los Corintios. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos en Corinto. Lo mismo encontramos en Éfeso. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos en Éfeso. Lo mismo encontramos en su carta a los Filipenses. Y es que la palabra santo no se usa en la Biblia para hablar de supercristianos. No. La Biblia usa la palabra santo
para señalar a todos aquellos a quienes Dios ha llamado para ser suyos, separados para Él como un tesoro especial, habiendo sido comprados por Cristo a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. De manera que la idea esencial detrás de la palabra santo es la de selección y separación. Selección y separación. Por medio de su gracia, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos suyos en todo el sentido de la palabra. Por supuesto, aquellos que han sido llamados por Dios de ese modo, también están siendo progresivamente transformados conforme a la imagen de su Hijo, hasta que todos seamos perfectamente iguales a Él. ¿Cuándo? Cuando estemos en el cielo, en su presencia, cuando seamos glorificados. Romanos capítulo 8, versículo 29, dice el apóstol Pablo: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esa es la meta. Por eso, hermanos, yo les decía hace unos domingos atrás que la gloria del cielo, la belleza del cielo, lo más extraordinario de estar en el cielo es que nosotros vamos a estar con Cristo. Ahora, lo segundo más extraordinario de estar en el cielo es que todos los que estén allí van a ser igualitos a Él. Nosotros no vamos a tener que cuidarnos las espaldas, no van a haber malos entendidos, todos serán réplicas de Cristo, seremos iguales a Cristo, porque lo veremos tal como Él es, como dice en 1 de Juan capítulo 3. Pero la realidad es que todos aquellos que están en Cristo por medio de la fe en Él ya ocupan esa posición. Ya son santos. Ustedes han oído algunos cristianos cuando uno los confronta con alguna actitud: mira, fulano, respondiste mal, reaccionaste mal. Cuando esta persona te agredió, no debiste responder de esa manera. Algunos cristianos dicen: es que yo no soy ningún santo. No, si tú no eres santo, tú vas camino al infierno. Tú eres santo si eres creyente. Todos los creyentes son santos. Ahora, noten algo importante. Pablo no solamente les llama santos, sino que también les llama fieles. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y este es un adjetivo griego que puede ser traducido de dos maneras distintas. Por un lado, Pablo puede estarse refiriendo al hecho de que estas personas eran creyentes. La palabra que aparece allí puede ser traducida tanto fieles como creyentes. El traductor tiene que decidir por el contexto cuál es la palabra que encaja. En tal caso, Pablo estaría diciendo que estas personas llegaron a ser santas al haber depositado su fe en la obra y la persona del Señor Jesucristo. Ahora, muchos comentaristas entienden, y yo no voy a meterme en este problema exegético a profundidad, pero muchos comentaristas entienden que Pablo quiso decir exactamente lo que dicen nuestras Biblias en español: santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y yo pienso que es de esa manera que debemos traducir el texto. En tal caso, Pablo está señalando el hecho de que los que son verdaderamente santos no son los que dicen serlo, sino aquellos que permanecen adheridos, aquellos que permanecen aferrados al Señor independientemente de las circunstancias. Recuerden, hermanos, que estos creyentes de Colosas estaban siendo atacados por falsos maestros, que estaban tratando de venderles la idea de que Cristo y el Evangelio no eran suficientes. Y no podemos descartar el hecho de que, o la posibilidad de que algunos hubieran comenzado a manifestar síntomas inquietantes de apostasía.
Personas que dicen ser cristianas, que están en la iglesia, pero son arrastradas por falsos maestros. Vayan conmigo al capítulo 1, versículo 21. Colosenses 1, 21. Pablo dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Pero ahora noten: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Hay una condición aquí. Pastor, espérese un momento. Pero ustedes mismos no han predicado desde el púlpito que la salvación de un creyente no se puede perder. ¿Cómo Pablo dice allí, si es que ustedes permanecen en ese fundamento? Bueno, mis hermanos, este es el aspecto de la responsabilidad humana envuelto en la perseverancia. La Biblia enseña claramente, Dios es soberano, el hombre es responsable. ¿Quién da la fe? Según la Biblia, Dios da la fe. ¿Quién es el que tiene que creer? El creyente, el hombre. Dios da el arrepentimiento. Pero ¿quién es el que tiene que arrepentirse? Es el hombre que tiene que arrepentirse. Bueno, pues de igual manera, Dios preserva a los suyos. Ahora, ¿cuál es la única manera en que tú puedes saber que Dios te está preservando a ti? Si tú estás perseverando. Y Pablo está diciendo aquí, esta carta está escrita, fue enviada a esos santos y fieles, no solamente a las personas que dicen ser creyentes, no solamente a las personas que profesan estar unidas a Cristo por la fe, sino a aquellos que se mantienen en ese fundamento del evangelio, adheridos a Cristo. Y finalmente, Pablo se refiere a ellos como hermanos en Cristo que están en Colosas. Santos, fieles, hermanos en Cristo que están en Colosas. Y esta designación es extremadamente importante. Yo pudiera predicar un sermón completo solamente de esa frase. Los destinatarios de esta carta eran hermanos. Pertenecían a una misma familia, la familia de la fe, y todo eso en virtud del hecho de que todos estaban en Cristo, en Cristo. Y esta es una frase favorita del apóstol Pablo. Aparece 33 veces en sus cartas. Y la expresión más completa en Cristo Jesús, 48 veces más. Hagan la suma. Era una expresión favorita en Pablo. Nosotros le pertenecemos a Dios y nos pertenecemos unos a otros como miembros de una misma familia, porque espiritualmente estamos en Cristo. Vivimos en la esfera en la que Cristo ejerce su autoridad y su poder. Más adelante veremos en el versículo 13 que Pablo dice que una de las cosas que Dios hizo por nosotros fue trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora, lo interesante de esta expresión es que Pablo dice también que ellos estaban en Colosas. ¿Vieron el texto? A los santos y fieles hermanos en Cristo en Colosas. En Cristo y en Colosas. De manera que los cristianos somos ciudadanos de dos reinos distintos. Uno terrenal, somos dominicanos. Otro celestial, nosotros estamos en Cristo. Y tenemos que aprender a desempeñarnos en los dos reinos al mismo tiempo, teniendo prioridad sobre este. Vamos a explicar esto de una manera más sencilla. Nosotros estamos en República Dominicana. Es en este lugar del planeta donde nos desenvolvemos como seres humanos. Pero si somos cristianos, debemos entender que al mismo tiempo estamos en Cristo.
De manera que todo lo que hacemos en nuestro desempeño como dominicanos, lo hacemos en Él, dentro de su esfera de influencia. Eso es lo que define lo que somos por encima de cualquier cosa. Hermano, hermana, antes que dominicano, eres cristiano. Antes que hombre de negocio, ingeniero, abogado, ama de casa, taxista, eres cristiano. Antes que esposo, padre, hijo, tú eres cristiano. Y en todo lo que hagas como dominicano, como hombre de negocio, como ingeniero, como abogado, como taxista, como ama de casa, como lo que sea, como esposo, como esposa, como hijo, todo eso debe reflejar la realidad, debe reflejar esa identidad primaria que tienes, cristiano. Por eso nosotros titulamos el sermón de esta mañana, un asunto de identidad. Estoy leyendo un libro actualmente y estaba loco por llegar al capítulo 2 del libro, pero no pude, no me dio tiempo porque lo acabo de adquirir. Pero es un libro titulado Porque Él me ama. Lo recomiendo totalmente. Because He Loves Me, para aquellos que pueden leer en inglés. Y el segundo capítulo de ese libro se llama Amnesia de Identidad. Mis hermanos, muchas veces nosotros olvidamos quiénes somos. Nosotros somos cristianos. Y en todo lo que hagamos, donde quiera que estemos, haciendo lo que fuera, nosotros somos cristianos. Comentando este pasaje en Colosenses, dice un autor, ellos se movían alrededor de Colosas, pero al mismo tiempo en Cristo. Ellos trabajaban, servían, cuidaban sus casas, hacían negocio, se juntaban con sus vecinos, atravesaban por sus penas y alegrías, pero todo eso en Cristo. Ellos llevaban consigo una atmósfera privada, que no era la de Asia Menor, sino la del cielo. Tú vives en una atmósfera privada, si tú eres cristiano. Y eso hace toda la diferencia. Querido hermano, querida hermana, no importa dónde estés geográficamente, ni qué estés haciendo, donde sea que estés. Puede ser en el trabajo, puede ser estando de vacaciones, puede ser compartiendo con tus amigos y familiares, donde sea y como sea, siempre estás invariablemente en Cristo, como dice Sam Storm. Siempre estás invariablemente en Cristo. Esa es tu realidad. Eso es lo que define tu identidad. Cuando tú estás triste, cuando estás alegre, si eres casado, si eres soltero, si eres hombre de negocios, si estás sin trabajo. Hermana querida, si tú no te has casado todavía, tu identidad primaria no es soltera. No, tu identidad primaria es cristiana. Mi hermano amado, si tú estás sin trabajo ahora mismo, tu identidad primaria no es desempleado. No, tu identidad primaria es cristiano. Si tú estás enfermo en este momento, tu identidad primaria no es enfermo. Tu identidad primaria es cristiano. Y eso lo cambia todo. Nosotros estamos en Cristo. En Cristo. ¿Y qué deseaba Pablo para estos santos y fieles en Cristo que estaban en Colosas? Eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado que veremos más brevemente. Ya vimos el autor, ya vimos los destinatarios. Veamos ahora las palabras de salutación. Versículo 2. ¿Qué deseaba Pablo para estos hermanos? Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y hermanos míos, estas dos palabras tan sencillas, gracia y paz, resumen todo el contenido del Evangelio, a la vez que distinguen el Evangelio de cualquier otra religión o de cualquier otra filosofía humana.
Algunas personas se sienten confundidas por la cantidad enorme de religiones que hay en el mundo. Pero lo cierto es que todas las religiones que hay en el mundo pueden ser reducidas únicamente a dos: la cristiana y todas las demás. Solamente hay dos: la religión cristiana, el cristianismo, y todas las demás. Ahora, yo sé que esto puede sonar arrogante, así que permítanme explicar a qué yo me refiero. Cuando nosotros consideramos detenidamente todos los sistemas de creencias que hay hoy en el mercado religioso, exceptuando el cristianismo, vemos que todos ellos se enfocan en el esfuerzo del hombre para llegar a Dios. Las religiones humanas pretenden mostrarnos el camino a través del cual nosotros podemos ascender hacia Dios. Si queremos ser aceptados delante de Dios, debemos hacer esto o aquello. Todo depende de lo bien que podamos llevar a cabo nuestros deberes morales o religiosos. Pero cuando contrastamos todas esas religiones con el cristianismo, todos esos sistemas de creencia con la fe cristiana, nosotros vemos que hay una diferencia del cielo a la tierra. El cristianismo no se basa en lo que el hombre puede hacer para llegar a Dios, sino en lo que Dios ya hizo para llegar al hombre. Totalmente diferente. En otras palabras, en vez de mostrarnos al hombre ascendiendo hacia Dios por la escalera del esfuerzo humano, el cristianismo nos muestra a Dios descendiendo al hombre por gracia. Como bien ha dicho alguien, la Biblia nos enseña que Dios descendió al hombre a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, precisamente porque nosotros no podíamos subir a donde Él estaba. Él bajó porque nosotros no podíamos subir. Ese es el mensaje del Evangelio. Dios tuvo que venir a salvarnos porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. No importa qué tanto nos esforcemos, no importa qué tan bien nos comportemos, la salvación es un regalo que Dios otorga, no sobre la base de nuestros méritos, sino sobre la base de los méritos y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y no por nada que nosotros podamos hacer, porque es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. A través de su encarnación, de su vida perfecta, de su muerte en la cruz, de su resurrección, de su ascensión a los cielos, Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad encarnada, adquirió para los suyos vida eterna, salvación eterna, gratuita, una salvación que ahora está al alcance de todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir por causa de nuestra pecaminosidad, y murió la muerte que tú y yo debíamos morir por nuestras transgresiones. Recibió sobre sí todo el peso de la ira justa de Dios por nuestros pecados, para que ahora podamos disfrutar gratuitamente de perdón, reconciliación, liberación, salvación. Ese es el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Esta semana escuché una definición de gracia en forma de acróstico que lamentablemente no encaja en español, pero creo que es lo suficientemente sencilla como para poder ser entendida y recordada aún para aquellos que no saben hablar inglés. La palabra gracia en inglés es grace, G-R-A-C-E. Así que alguien dice, ¿qué es gracia? God's riches at Christ's expense. En otras palabras, las riquezas de Dios a costa de Cristo. ¿Qué es gracia? Las riquezas de Dios a costa de Cristo. Mis hermanos,
Todas las riquezas de Dios están a nuestra disposición, no en conformidad con nuestro desempeño en nuestras vidas cristianas, sino en conformidad con lo que Cristo ya hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Y el deseo que Pablo manifiesta por estos hermanos en estas palabras de salutación, que es el mismo deseo que yo tengo como pastor de esta iglesia al exponer versículo por versículo esta carta de Pablo a los colosenses, es que podamos adquirir un entendimiento cada vez más claro y más profundo de esa gracia que nos ha sido concedida en Cristo, que nosotros podamos disfrutar más plenamente de esas riquezas espirituales que Dios confiere por gracia. Gracia. Como veremos a medida que avancemos en el estudio de esta carta, ese concepto de la gracia de Dios era el antídoto perfecto que estos cristianos necesitaban. Ellos estaban siendo atacados por falsas enseñanzas que les decían Cristo y el Evangelio no es suficiente. Y Pablo tiene que escribirles esta carta diciéndoles: cristianos de Colosas, no traten de adquirir fuera del Evangelio lo que ya ustedes poseen en el Evangelio. No traten de adquirir fuera del Evangelio lo que ustedes ya tienen en el Evangelio. Recuerden la ecuación matemática que usamos la semana pasada para resumir el tema de esta carta. Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. ¿Y cuál es el resultado de la obra de esa gracia de Dios en nuestros corazones? El resultado es paz. Paz, gracia y paz sean a vosotros de parte de Dios nuestro Padre. Para los griegos la palabra paz significaba ausencia de guerra o de conflicto. Pero Pablo no está usando esta palabra en el mismo sentido en que los griegos la usaban, sino como una traducción de la palabra hebrea shalom. Shalom. Y el shalom no se trata simplemente de ausencia de conflicto. Se trata del consuelo interno que experimentamos al saber que hemos sido reconciliados por Dios por medio de la obra redentora de su Hijo. Es reposar tranquilos en los brazos del Todopoderoso, sabiendo que Él nos ama con amor eterno y que nos cuida como a la niña de sus ojos. Ese tipo de paz no depende de las circunstancias, no depende de nuestro bienestar económico, no depende ni siquiera de que otros se interesen por mí, de que otros me amen, de que otros se interesen en mi problema. Depende enteramente del amor de Dios. El amor de Dios, un amor del que nada ni nadie nos puede separar. Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, peligro, espada. Dice Pablo, no, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahora yo te pregunto, ¿tú conoces esa paz? La paz de saber que el Todopoderoso ha dejado de ser tu juez para venir a ser tu Padre por causa de Cristo. Mi amigo, ¿alguna vez te has acogido a la gracia de Dios sabiendo que no tienes mérito alguno por el cual puedas ser aceptado en su presencia? Confiando únicamente
no en tu decencia, no en tus buenas obras, no en tu religión, confiando únicamente en lo que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario para salvar a pecadores? Porque si no es así, mi amigo, mi amiga, este es un buen día para que vengas delante de Él clamando por perdón y misericordia. Allí donde estás sentado, allí mismo donde estás sentado, pídele a Él que perdone tus pecados. Pídele a Él que transforme tu corazón. Pídele a Él que te lleve a confiar únicamente en la obra redentora de Cristo, el justo que murió por los injustos, para llevarnos a Dios. La puerta de la salvación está abierta de par en par, y Cristo ha prometido no echar fuera a nadie que venga a Él clamando por misericordia. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias, porque tu palabra es tan rica, que nosotros aprendemos tanto únicamente de una introducción. Señor, estamos ansiosos de seguir aprendiendo de ti, de seguir aprendiendo de Cristo, de seguir aprendiendo de la gracia, de seguir aprendiendo del Evangelio, de aprender a conectar ese Evangelio con nuestra vida a medida que estudiamos esta carta a los Colosenses. Enséñanos, Señor, sé tú nuestro Maestro. Y mira a aquellos que están aquí sin Cristo, mira a aquellos que aún no se han acogido a tu gracia, mira a aquellos que todavía están confiando en sí mismos para salvación. Ten misericordia, enséñales, oh Señor, la necesidad que ellos tienen de Cristo y muévelos eficazmente hacia Él. Alabado sea tu nombre, Señor, alabado sea tu nombre, en Cristo nuestro Salvador. Amén. Confiando en sí mismos para salvación, ten misericordia, enséñales, oh Señor, la necesidad que ellos tienen de Cristo y muévelos eficazmente hacia Él. Alabado sea tu nombre, Señor, alabado sea tu nombre, en Cristo nuestro Salvador. Amén.